Buenas noches. Llevamos 2 meses de campaña y ya podemos identificar 3 tendencias muy claras. Josefina Vázquez Mota cae, Enrique Peña Nieto desciende y Andrés Manuel López Obrador sube. Ahora bien, esas tendencias, cuando se discuten las cifras precisas, ya no hay tanta claridad porque hay enormes diferencias entre las casas encuestadoras que están levantando encuestas. Dice el IFE que ha recibido 1067 documentos sobre 1067 levantamientos de opinión. No todos los conocemos, pero en todo caso hay una feria de encuestas. En ese sentido, el periódico Reforma le puso unas banderillas al debate sobre las encuestas, sobre las encuestadoras, porque el jueves de la semana pasada nos informa que según su medición hay una diferencia de solo 4 puntos entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. El priista 38, el perredista y petista, etcétera, con 34, y Josefina Vázquez Mota con un lejano ya 23. Por supuesto que esas cifras se contrastan con las de Mitofsky, por ejemplo, para el cual hay 15 puntos de diferencia. Y en este momento la discusión es, entre muchas otras, cuáles de las encuestas que están saliendo son más confiables y por qué. O tenemos que irnos por quienes cada uno de nosotros y de ustedes consideren que es más creíble, bien porque comprueba nuestras preferencias, o bien porque la metodología y el historial nos convence. Esa es, creo, una novedad de esta campaña que vale la pena resaltar y discutir y en la medida de lo posible esclarecer. Yo creo que hay que tomar, perdón. Adelante, por favor. No, yo creo que hay que tomar nota y esperar el día primero para que no se nos olvide quién anticipaba y qué anticipaba. Creo que es importante, igual que todos recordamos, una encuesta famosa de Miguel Bazáñez, otra encuesta también muy famosa en algún momento de María de las Heras, que decía que en el 2006 íbamos a tener una elección a tercios. Finalmente esto no ocurrió. Bueno, hay gente que arriesga a veces por filtros, elementos de interpretación u opciones políticas o apuestas políticas. Eso. Yo veo que, bueno, el que haya muchas encuestas es perfectamente normal, una democracia abierta, forman parte de la guerra, digamos, propagandística que los partidos políticos tienen. Ciertamente las vemos. Hace unos días una encuesta del PAN se publicaba en forma de desplegado y decía que hay 8 puntos de diferencia entre Josefina y Enrique Peña Nieto y no se le prestó demasiada atención porque sabe que es una encuesta con fines claramente propagandísticos. El problema analítico empieza cuando tienes 2 de los principales periódicos de la Ciudad de México que con su credibilidad y con encuestadores solventes y perfectamente preparados te plantean 2 lecturas muy diferentes de la realidad. Una, la que tú dices de Reforma, que te plantea una encuesta en la cual la elección se estaría cerrando en torno a 2 candidatos, Peña y Andrés Manuel López Obrador. Y la que hoy publica Buen Día nos ofrece una película completamente diferente. Se registran las tendencias que tú decías, es decir, Peña tiende a descender, López Obrador tiene un ligero ascenso, pero se mantiene a 2 puntos de Josefina Vázquez Mota, con lo cual el segundo y el tercer lugar se lo están disputando ambos. En fin, son 2 películas diferentes y estamos hablando de 2 encuestadores solventes y 2 periódicos con mucha claridad. Yo creo que vale la pena discutirlo, no me voy a alargar más, si realmente en algún caso se está sobre representando la Ciudad de México o si la muestra del resto de los encuestadores está sesgada por otra razón, pero la verdad es que son 2 películas completamente diferentes. A mí este fenómeno me preocupa mucho de las casas encuestadoras porque en este caso sí estamos, al menos supuestamente, hablando de encuestadores que son independientes, que no tienen preferencia partidista, cuyas encuestas no las están pagando ningún partido político. Y creo que si algo necesitamos todavía en México y necesitamos en estas elecciones es la credibilidad, ¿sí? La estabilidad y la credibilidad en qué va a pasar durante
el día de la jornada y después de la jornada electoral, y creo que esto está abonando muy poco a esa certidumbre que necesita el mexicano. Como bien dice Leonardo, son dos realidades. Si alguien viniera de Marte y viera estas dos encuestas, tendría necesariamente que concluir que estamos hablando de dos países o de dos comunidades distintas. Y a mí me preocupa esa parte, me revela también o me confirma que las encuestas no solamente son, como nos dicen una y otra vez los encuestadores, fotografías del momento, no tienen valor predictivo, etcétera, etcétera, porque sí afecta las preferencias de los ciudadanos. Cuando uno ve que, como en la encuesta de Reforma, los dos candidatos, primero y segundo lugar, están a 4 puntos de distancia, esto es, prácticamente están en empate técnico, pues dices, bueno, entonces a lo mejor sí voto por el segundo lugar porque tiene chance de alcanzarlo. Cuando estábamos hablando de una diferencia de 20 puntos, pues dices, ya, ¿para qué le doy el voto al que va a perder? Yo voy a hacer mi voto valer y me voy con el ganador. Entonces nos demuestra que esto, bueno, en los últimos 6 días, todo el mundo habla de esta encuesta de Reforma. Y quiero cerrar con un comentario que me hizo un profesor norteamericano, en donde me dijo, al ver esto y pedirme una explicación, me dice, mira, María Amparo, lo único que se me ocurre decirte, porque yo no le pude explicar nada, decirte es que o bien los encuestadores mexicanos no saben hacer encuestas, porque estas diferencias no puede haberlas, ¿sí?, con cierto rigor metodológico, o bien las casas encuestadoras no tienen independencia. Tú dime cuál es, no pude responderle. Sí, es una situación complicada porque desde luego que las encuestas son un indicador para saber qué es lo que está pasando, no solo para el consumo interno de los propios equipos de campaña, sino para los electores. Sí inciden sobre el voto de algunos. El voto duro no, el voto duro va a seguir cada uno con su candidato, pase lo que pase, digan lo que digan las encuestas. Sí. Pero entre indecisos y voto independiente, desde luego que hay movimientos, porque entonces le tratas de dar una racionalidad más. Decir, bueno, por ejemplo, el voto útil, que definió, por supuesto, la elección, tanto en 2000 como en 2006, pues te vas precisamente con lo que dicen las encuestas. En este caso, sí, en las encuestas dicen Josefina se está cayendo y si se consolida en tercer lugar, viene el planteamiento para una porción de quienes iban a votar por ella o pensaban votar por ella, decir, bueno, pues ¿por quién me voy? Si la elección va a ser entre Peña Nieto y López Obrador, ¿por quién me voy? Porque a final de cuentas quiero darle un uso a mi voto, más allá del simbólico, para evitar que el peor de esas dos opciones llegue. Claro que hay una definición a través de las encuestas que resulta determinante, entonces es importante que las encuestas de veras tengan la confiabilidad y la confianza de los ciudadanos en general. Y a mí me parece que sí, este fenómeno de decir, bueno, tanta distancia entre uno y otro, lo que más o menos podemos hacer y hemos hecho es, en general, ver en qué sí coinciden todas o casi todas. Sí, bueno, todas coinciden en que Peña está bajando, todas coinciden en que López Obrador está subiendo, todas coinciden en que Josefina, todas, digo, de las últimas, de estos últimos días, ¿no? Porque entonces son las que ya, el último retrato. Bueno, pues entonces podemos suponer que eso es lo que está pasando. ¿Con cuánta distancia? ¿Quién sabe? Ahí sí no se puede. Y en todo caso, la del Reforma, que en este caso le llaman outsider, es decir, la que se sale completamente de la mayoría, sí se toman con reserva. Es decir, cada vez que hay una outsider, más allá de decir yo creo en esta en particular, o en esta otra, porque aquí tenemos dos creíbles en principio, Reforma y Universal, claro, cuya distancia es inexplicable. Es decir, bueno, las que sí se salen totalmente vamos a tomarlas con reserva, no necesariamente tienes que desecharla, pero sí tomarla con reserva. Y un comentario más, quienes ayudan mucho a la desconfianza de las encuestas son los partidarios de cada uno de los candidatos. Sí. Porque constantemente están diciendo, cuando no les favorecen, pero eso es un fenómeno curioso, ¿no? Cuando no les favorecen, estas están vendidas completamente, están copeteadas, amañadas, y cuando esa misma encuesta le favorece a tu candidato, en ese instante dejó de ser vendida y dejó de ser copeteada. Oye, pero tú decías que esta encuesta estaba... No, ya ahora sí es la más precisa, es la de mejor metodología. ¿Quién puso el Twitter ese? ¿Puedo hacer? La mejor encuesta es la que sale en Lo que yo creo. Esa es la buena. Voy a hacer una precisión estos datos porque están mencionando dos periódicos. Hay otro que saca además una encuesta diaria que es GEAISA Milenio. Y ahí, por ejemplo, la que encontramos el día de hoy es que tanto Andrés Manuel López Obrador como Josefina Vázquez Mota suben cada uno 2.9 y en efecto baja
Peña 5 puntos. Entonces tú tienes ahí esto del primero y el segundo lugar, otra vez salvo Reforma, como decía hace un rato Leonardo, prácticamente están en empate técnico Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, insisto, salvo el Reforma. Y si vemos el conjunto de encuestas de mayo, el promedio de todas las apartidistas, resulta que quedan en empate técnico estos dos, y Peña Nieto en promedio tiene 17% por arriba de cualquiera de estos dos candidatos. Era la precisión, gracias. Muy bien. Unas reacciones, unos comentarios adicionales. Primero, y aclaro porque puede explicar el comentario que sigue, yo escribo en Reforma, conozco el trabajo de Alejandro Moreno, que es el encuestador de Reforma, es un académico muy serio, y por tanto yo tomo en cuenta, le doy, observo o incorporo con respeto esas cifras, porque quisiera que erradicáramos el término creer en. Porque no se trata de creer, las encuestas no es para creer en ellas, es para incorporarlas al análisis. Entonces yo lo incorporo le doy peso a la encuesta de Reforma, pero vamos a ver qué pasa en las que vienen. Ahora, bien, si tomamos las tendencias que son claras y todas las encuestas coinciden de caída de Josefina, de subida de Andrés Manuel y descenso de Peña Nieto, entonces eso abre una hipótesis que tenemos que discutir. ¿En qué momento de junio podrán alcanzarse, si es que se alcanzan, Peña Nieto o Andrés Manuel? No es una pregunta irrelevante, creo, porque dependiendo del momento en que haya consenso, que haya un empate técnico, es que existirá la posibilidad de que se revierta que Andrés Manuel supere a Enrique Peña Nieto o que Enrique Peña Nieto se dispare. Si esto sucede en la tercera semana de junio, 5 días, una semana antes de la elección, entonces me temo que veremos el choque de dos estructuras sociales territoriales que se disputarán la vigilancia del voto, porque entrarán las maquinarias de compra y coacción del voto, que es un tema que no ha salido, anticipo que va a salir, porque van a querer jalar los votos de donde salgan y al precio que sea, y entonces tendremos una elección complicada y tal vez muy conflictiva, porque PRI y izquierdas tienen estructuras sociales reales, vamos, esos no se los podemos regatear. Y el gobierno no está manco, ¿no? Ya lo vimos operar en Veracruz, lo vimos operar en Michoacán, o sea, el gobierno federal, quiero decir, tampoco, no sé si se mantenga absolutamente al margen, como lo ha hecho hasta ahora de este proceso. A ver, yo quiero aclarar también una cosa, yo por Moreno tengo la más amplia respeto y admiración por su trabajo, y además creo que el cabezal Reforma, yo no escribo en Reforma, pero el cabezal Reforma vale mucho en términos de credibilidad, o sea, si lo publica un periódico como Reforma, yo me lo tomo en serio. Lo mismo que digo de Buen Día, que me parece un encuestador muy profesional, y el cabezal del Universal vale mucho. Pues ese es el dilema que te están diciendo, a ver, ¿la mesa es redonda o es cuadrada? ¿Quién tiene la razón? Yo creo, analíticamente hablando, que una de las muestras puede tener una sobrerepresentación capitalina. Por eso podríamos tener este efecto de gran crecimiento del observador. Lo digo como hipótesis, no puedo aseverar una u otra cosa, y que las otras tendrían una, digamos, muestra mucho más diluida. Estando eso así, hay dos bombazos, uno vamos a hablar más adelante de él, que es el tema del charolazo, a ver cómo le pegó al observador, y el otro el debate que tendremos el domingo, a ver cómo efectivamente se desempeñan los candidatos. Yo supongo que a partir de ahí se empezarán a marcar las tendencias finales de cara a la elección del día primero. Porque hay otra cosa, hace muy poquito tiempo decíamos que, bueno, cuánta gente decía que ya estaban definidas las elecciones porque 22 puntos eran irremontables. Y hoy cambió, y a lo mejor el lunes que entra o en 15 días después vamos a estar en otra. O sea, no hay nada para nadie, no ha caído el último out. Pues con esto cerramos este primer bloque. Regresamos en unos segundos, no se vaya.
Que en este país la estabilidad de los políticos es cuando menos cuestionable, es algo ya muy sabido. Hay ciertas cosas a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, que un sector del elvismo se haya pasado al prismo, pienso en Yunes y algunos otros cuadros, la gente lo vio como normal, diciendo, a ver, los políticos siempre van buscando algún hueso, una mejor posición, que una buena parte del prismo tradicional haya encontrado un abrigo en el obradorismo, pues ahí está el caso de Bartlett, que cómodamente sobrevive, hablando ahora en favor de la izquierda, pero que Vicente Fox, que fue presidente de este país, al grito de saquemos al PRI de los pinos, porque son todas esas barbaridades que decía, ahora se abra de capa y plantea efectivamente su apoyo a Peña, bajo el argumento de que somos una democracia consolidada y por tanto apoyar al puntero. Lo plantea casi como un acto de patriotismo, ¿no? Vamos a apoyar al que viene porque se lo merece, de efecto cargada, bastante primario, sí tiene efectivamente muchos elementos nuevos. Porque como dijo Gustavo Madero, y creo que tiene razón, finalmente, para bien o para mal, Fox tenía ya arreglado su cuadrito en la historia de este país como el hombre que sacó al PRI de los pinos y terminar efectivamente como un porrista del PRI que regresa a los pinos con mayoría, resulta cuando menos increíble, porque una buena parte de lo que uno supone que es el incentivo político para cambiar de partido, ahí está Rosario Robles ahora defendiendo al PRI, o Lía Limón defendiendo también al candidato Peña, es porque esperas algo, esperas un cargo, esperas alguna posición, pero ¿qué puede estar esperando Vicente Fox, me pregunto yo? Yo creo que impunidad es lo que estaría esperando, y desde luego que también ya empezó a ver el riesgo del que hablábamos la vez pasada, de que López Obrador se pueda acercar y eventualmente pudiera ganar a partir de una tendencia, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que está. Pero es casi como si Václav Havel, con quien le gusta compararse a Fox, dijera, votemos por los comunistas, ¿no? Y era dicho en su momento a unos, ya pasó la democracia, los comunistas, pues. O Mandela diciendo, los blancos tenían razón. Es decir, pues, en la apartheid no estaba tan mal, casi, ¿no? Claro, aquí el punto es que hay un debate en el sentido de qué representaría el retorno del PRI, si realmente sería una regresión al autoritarismo, etcétera, que es el discurso, desde luego, de sus adversarios, o no, pero hoy por hoy, es decir, está la incógnita para mí, realmente qué implicaría que el PRI regrese al poder, hasta dónde pueden regresar o no, en qué ánimo están, qué tipo de PRI es, eso está en discusión y está en veremos, pero que Fox diga hoy, ya hay democracia y por lo tanto el regreso del PRI, no solamente no es contraproducente o no es dañino, sino que puede ser algo positivo, yo le podría preguntar sobre qué bases, que nos diga un ejemplo de por qué el PRI ya es democrático, cuando no hubo renovación, cuando Peña Nieto se ha pronunciado por políticas realmente de retroceso, es decir, en contra de la reelección legislativa, favoreciendo cláusulas de gobernabilidad y mayorías artificiales, etcétera. Es decir, bueno, ¿sobre qué base Fox dice ya el PRI se renovó, ya es democrático, ya no representa un peligro para la democracia, digamos? ¿De dónde? Que nos diga algún elemento. En todo caso, a mí me parece que es con eso termina un síntoma del fracaso de la posición del PAN, que su primer presidente esté diciendo y llamando el voto de regreso al PRI. Es un símbolo muy claro de que el PAN no hizo su tarea. Y ahorita, desde luego, los panistas se sienten traicionados, pero sí, bueno, pues es que eso fue, estos 12 años en lo fundamental fue eso, fue cuidar al PRI, fue no llamarlo a cuentas. Se critica ahora lo de Romero de Champs con toda razón, pero ¿quién protegió al fuero de Romero de Champs? Los panistas, junto con los priistas. No creo que deberían de llamarse a sorpresa. Entonces estarías diciendo que Fox ha sido consistente, ¿no? Sí, entre sus acciones y su declaración de ayer. A mí lo que me impresiona, y qué bueno que se les pasó a ambos dos, mencionar no solamente el presidente de la República que llegó con la etiqueta partidaria del PAN, está diciendo votemos por el PRI, también el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino, que también se fue al partido, a las filas del Partido Revolucionario Institucional. O sea, dense cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. El presidente del partido y el primer presidente de la República, con la etiqueta de ese partido, se van al PRI, de una manera u otra. Nadie dice que se haya afiliado Vicente Fox al PRI, pero pues digo, da igual, bastante mal le hizo. Y por eso yo he sostenido una tesis que le falta, no solamente le faltó pericia y oficio
político, y no solamente dejó sin cumplir muchas de las promesas con las que llegó al poder en su momento y que supuestamente refrendaría Felipe Calderón, sino me parece que es un partido que realmente no tiene vocación de poder. Una candidata, más allá de los errores que pueda haber cometido Josefina Vázquez Mota como candidata, ¿sí? Los que se les pueden cargar al candidato mismo, ¿sí? Ha sido una candidata, una mujer que simplemente ha sido abandonada por su partido, ahora por el expresidente de la República, hace unos días por el expresidente de su partido, y no hemos visto gobernadores, no hemos visto servidores públicos que pueden en sus días libres, etcétera, apoyar, caminar México con ella, como a ella le gusta decir. Ha sido una candidata sin el respaldo de un partido, o al menos sin el mismo respaldo que vemos en el caso del PRI y del PRD a sus respectivos candidatos. Simplemente no lo entiendo. Sí, creo que Fox en cierto sentido está haciendo una metáfora del drama panista, porque ejemplifica de muchas maneras, y esta declaración lo ratifica, el tránsito que hace el PAN de la decencia a los marasmos de la nada. Porque ¿qué es el PAN en estos momentos? Si uno piensa en 88, que es el año del viraje, si toma el 86, la huelga de hambre por el fraude en Chihuahua, y en el 88, en noviembre, cuando aceptan reconocer a Carlos Salinas, invocando el pragmatismo, desde ese 88 el PAN empieza a perder el derrotero y a demostrar que es incapaz de resolver los acertijos del poder. No solo para alcanzar lo que finalmente lo alcanzan, sino cómo manejarlo y cómo manejarse ellos mismos. Y entonces empezamos a ver las oscilaciones pues incomprensibles de Diego Fernández de Ceballos, que gana un debate en el 94 y luego se retira y luego se dedica a hacer negocios espectaculares, a Vicente Fox, que llega de la nada del empresariado, ingresa en el 87 al PAN para hacer una carrera vertiginosa sin tener ninguna consistencia ni intelectual ni ideológica, y ahora vemos ni de carácter en el último de los casos. Y todos ellos, todos estos personajes embonan en el 2006 cuando Vicente Fox se alía con el hijo de un panista histórico, Felipe Calderón, para traicionar la esencia del PAN, que era no usar el poder de la oficina, del cargo, para golpear a un candidato opositor. Entonces, si uno recorre esa historia, lo que uno observa es un PAN que va perdiendo el derrotero y los referentes, y actualmente creo que no ocupa, de la decencia que alguna vez lo distinguió, porque si uno pensaba en el panismo era el partido de la gente decente, del boticario, del doctor de pueblo que estaba ahí siempre. Ahora uno se pregunta, ¿y el PAN qué es? Sí, está completamente diluido, y se ve no solamente en la campaña de Josefina Vázquez Mota la ausencia, digamos, de los apoyos de una clase, digamos, política cohesionada, sino estos auténticos dislates, el de Espino, que por cierto se pasó este fin de semana en un lugar no apropiado para un dirigente, no me meto más porque es una cuestión personal, para un exdirigente de un partido nacional. Uno se pregunta si un hombre de su edad tiene que estar cometiendo ese tipo de cosas. Lo dejo ahí, pero el caso de Vicente Fox es clamoroso, que un expresidente que ya no aspira a hueso, porque no creo que le ofrezca nada, Enrique Peña, haga un señalamiento de este tipo, me parece que ha perdido el rumbo, o muestra, déjenme ponerlo en consonancia con lo que dice Sergio, un profundo dolor por la forma en que el gobierno de Felipe Calderón ha tratado a todos sus panistas. De otra manera no me explico, salvo desde un profundo dolor. Es decir, no me importa lo que suceda, yo voy a salir con un comentario. Primero, las tesis estas de que hay que hacer la paz. Se le ha preguntado, ¿y la paz con quién la va a hacer? ¿En qué mesa de negociación va a sentar usted a los narcos? Pues sigue imaginando esta idea así como en la Cocopa, platicando con Marcos. Y uno dice, ¿de dónde salió esto? Pero refleja un profundo dolor. Y la descomposición se ve en los ámbitos locales. En Morelos se han ido a tercer lugar. En el Distrito Federal, en las 2 delegaciones que tienen,
por lo menos Coajimalpa, se están peleando todavía quién va a ser el candidato. O sea, están en tercer lugar en el Distrito Federal, hay una, digamos, estructuración de un partido hegemónico en la capital y los panistas están peleando por quién es su candidato. Gobiernan Jalisco y se han ido a tercer lugar. O sea, tú ves una descomposición digamos, general, porque no ha habido quien articule ese partido, ni en torno a la figura de Josefina Vázquez Mota, ni un Felipe Calderón, presidente saliente, que no está en condiciones de controlar ya absolutamente nada. Ahora hay que decir que esto no es sorpresa de lo de Fox, en el sentido de que no es la primera vez que le echa porras a Peña Nieto, y que dice que es la nueva generación del PRI, etcétera. Ya lo había venido diciendo, por eso luego hubo una especie de como reconciliación con Josefina, es decir, bueno, sí se puede el milagro, ese que había dicho que se necesitaba y se necesita, desde luego, para que ganara Josefina, y luego dijo, no, claro que el milagro se puede dar, etcétera, y Josefina, y luego vuelve otra vez a insistir en que hay que votar por Peña Nieto. Ha sido uno de los mayores publicistas fuera del PRI, de Peña Nieto, pero desde hace buen rato, hace meses que estaba diciendo que Peña Nieto representaba lo más granado del PRI, lo renovado, la nueva generación democrática. Ustedes recuerden, eso viene desde hace meses. Entonces, bueno, él ya traía su tendencia de que regrese el PRI al poder. En el caso de Espino, yo sí creo que hay resentimiento con Calderón. No le veo ninguna otra... ¿Y Fox, no? También, desde luego, ¿no? Pero quizá no solamente sea eso. Yo también creo que Fox quiere quedar bien con quien ve que va a quedar bien, que va a ganar, ¿no? De alguna manera, no sé, quedar ahí en buenos términos para que no le busquen el expediente. Y desde luego la amenaza de López Obrador, que para el propio Fox, yo no sé para Felipe cuál de las dos opciones sería menos mala, pero Fox desde luego decir, no, pues ahora viene López Obrador, ¿no? Después de todo lo que pasó. Pero en fin, y de otros políticos que hablabas, como Rosario Robles, en donde por lo menos buscan o un cargo o alguna posición. Bueno, ellos lo han dicho por lo menos con sinceridad. Han dicho, nosotros somos políticos profesionales, si se nos acaba las posibilidades en un lugar, pues tenemos que buscar en dónde. El PAN no nos ha ofrecido, el PRI sí nos ofreció, pues nos vamos con... O sea, mandando el mensaje de decir, ¿saben qué? Ideología, compromisos, principios. No sirve, digo, no se lo tomen en serio. No es lo importante es que tengamos dónde ejercer nuestra profesión política. ¿Dónde podamos bueno, quieren regresar al presupuesto. Por supuesto. Para ponerlo en blanco y negro. Y Fox quiere preservar lo que acumuló. Yo creo que ahí, en el caso de Fox, todavía es más dramático, porque yo sí creo, como dice Leonardo, el señor no quiere ningún puesto, el señor está en su rancho, no ha hecho ninguna intentona de regresar a la política, lo ha hecho nada más a través de declaraciones. Entonces, todavía es más inexplicable. A lo mejor Manuel Espino quiere un puesto en el PRI y es tan ingenuo que piensa que se lo van a dar. Impunidad también es difícil, ya se nos... No, la impunidad está ahí como una de las cartas de negociación posible. Vamos a una breve pausa, regresamos, siga con nosotros aquí en el Primer Plano. Bueno, y el movimiento estudiantil pues sigue jalando desde luego reflectores porque es un actor que surgió inesperadamente en este proceso electoral y le ha dado desde luego un cierto interés. Bueno, se reunieron los estudiantes en una primera asamblea general en Ciudad Universitaria y ahí lo que me llamó la atención es que por un lado, una corriente de este movimiento dijo, oigan, no hay que definirnos como antipeñista, sino más bien antipartidista en general, es decir, no con ningún candidato, pero tampoco contra ningún candidato, y planteémonos una agenda de cambio nacional abierta y plural. Fue derrotada esa corriente, se reafirmó el antipeñismo, pero yo digo que se le agregó otros antipanal, porque se pidió juicio político no solo para Peña Nieto, sino también el Bester Gordillo, y también a Felipe Calderón, pues antipan. Y no hubo ninguna figura del PRD que les pareciera que también había que llamarla a juicio político o a alguna rendición de cuentas histórico. Pero lo cual me lleva a pensar que aunque no se han pronunciado por ningún candidato en particular, pero fueron adoptando lo que es básicamente las posiciones de la izquierda. Por ejemplo, hablaron de identificarse con muchos movimientos, no todos de izquierda, el vasconcelismo, el de los estudiantes del 29, etcétera, pues eso no era propiamente de izquierda. Gómez Molina era rector de la UNAM en esas épocas. Pero después, con la expropiación petrolera, es decir, de alguna manera estarían excluyendo, a mi punto de ver, los programas de abrir Pemex de Josefina y de Peña Nieto. O sea, ahí hay un posicionamiento programático. Después, vincularse, identificarse, solidarizarse, no solo con el 68, que es normal,
sino con los movimientos armados de los 70s. Eso es izquierda totalmente. Y luego con los zapatistas en 94, recordemos la postura del PAN frente a los zapatistas, no tenía nada que ver. Y después, además, para culminar esto, digamos, es en contra del fraude de 88, pero también del 2006. Yo me pregunto, si había panistas ahí o si hay panistas en ese movimiento, pues ya quedaron fuera. ¿Se pueden identificar con ese posicionamiento? Bueno, me parece natural esta diversidad en un movimiento social de esta naturaleza. Generalmente en el 68 se piensa que había un solo pliego petitorio de 6 puntos y que era homogéneo, y nada más alejado de la verdad. El movimiento del 68 estaba cruzado por todo tipo de corrientes. Había una ultrarradical que es derrotada, vamos, al final en el pliego petitorio, pero que quería la confrontación violenta con el régimen para desnudar su carácter clasista. Y en este sentido lo que estamos viendo es una explosión de inconformidad con una democracia que no funciona, y entonces, como esa democracia que no funciona tiene diferentes expresiones, estamos viendo cómo se manifiesta en diferentes ámbitos, porque es la primera etapa del movimiento. Creo que esta primera etapa durará todo junio, porque tienen el referente de la urna del 1 de julio. Pasado el 1 de julio ya veremos otra evolución, una segunda parte, pero en todo caso, independientemente de cómo termine identificándose y dónde pongan el centro de gravedad, yo creo que sigue siendo defender la información, el derecho a una información de calidad como el principal articulador, pero acepto que le han ido metiendo más elementos. Independientemente de ello, creo que un rasgo nuevo es la energía o la fuerza que están mostrando en diferentes ciudades del interior del país. En ese sentido, son diferentes al 68, porque en el 68 realmente hubo muy pocas expresiones fuera de la capital. Ahora se está viendo que cada estado está recogiendo el movimiento y llevándolo por canales que también incorporan reivindicaciones muy propias de la entidad. Yo creo que el movimiento... Por favor. Gracias, Leonardo. El movimiento Yo Soy 132 creo que ha ido sufriendo una transformación y como que quiso recular, pero al final no pudo. Comienza básicamente como un movimiento anti-Peña, en efecto, y anti-Televisa. Se convierte, para ponerlo en positivo, pro democratización de los medios. Y ahí iba. Deciden inicialmente los muchachos decir, esto no lo queremos hacer partidista, y entonces medio que sacan la parte antipeñanietista, se quedan con los medios. Pero cuando ya se une con la gente de la UNAM, del Politécnico, etcétera, pasan no solamente esto que nos relata, y nos relata muy bien José Antonio, sino faltan dos actores ahí, José Antonio, creo, que van a desdibujar o ya desdibujaron y han alejado a personas del movimiento. La CENTE, ¿sí? Están apoyando un movimiento que a todas luces milita en contra de la educación de calidad y está a favor de lo que hace un rato decíamos que el PAN no había combatido, ¿sí? Cosas como el corporativismo, y se mete también, y es apoyado por los estudiantes, el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, yo creo que el movimiento Yo Soy 132 está cometiendo ahora, a últimas fechas, un error de no agarrar la causa que les dio vida, ¿sí? Después de las elecciones la podrán abrir, pero seguirse de ahí y no permitir que entren esas otras expresiones. Creo que es un poco lo que le pasó inicialmente al movimiento de Sicilia, que empieza como una cosa en favor de las víctimas, contra la violencia y la inseguridad, y después nos encontrábamos 9 mesas en donde había desde la soberanía alimentaria, pasando por que le quitaran la concesión a Televisa, y ahí en medio los temas que ustedes quieran. Creo que así no funcionan los movimientos y pueden perder el momentum que ganaron y lo que provocaron, por fortuna, en estas elecciones. Bueno, sí funcionan así, ¿no? Los movimientos espontáneos tienden efectivamente a dar un golpe fuerte,
y culturalmente cambia en el país. Yo creo que ahí hicieron una contribución fundamental. Uno, desnudar esta especie de política ya de hechos consumados, de que esta elección ya se hizo y a Peña Nieto no lo baja nadie. Los muchachos consiguieron efectivamente desnudar también una cultura política rabiosamente autoritaria de un sector del revolucionario institucional. Dos, consiguieron una apertura muy importante en los medios. El debate se va a ver por el 13 y por el 2, y una buena canales de televisión, y una buena parte de esa apertura e incluso a la forma en que se estaban cubriendo las campañas se los debemos a ellos. No veo cómo un movimiento espontáneo de jóvenes de universidad no vaya a verse efectivamente, pues digamos, cortejado, o más que cortejado, este intento de penetrarlo por parte de los políticos profesionales. Ciertamente es aberrante que en Ciudad Universitaria defiendan al CENTE o a la CENTE, diciendo, vamos a defender la cultura, pero una expresión de solidaridad no veo movimientos más alejados de eso. Hay esa tentación, y tú decías bien el caso del movimiento de Sicilia. En las relatorías, creo que fue en Ciudad Juárez, metieron hasta quitar concesiones mineras, la típica cosa de la asamblea de la izquierda. Si logran salir de esa lógica, en donde se convierten ya en paisaje, porque pedir juicio político al Bester Gordillo pues queda bien como titular, pero otras cosas no proceden, simple y llanamente se vuelven parte del paisaje de una campaña electoral. Por tanto, ¿pueden o no recuperar su efectivamente movimiento original? Yo creo que el golpe lo dieron, ojalá regresen efectivamente a la naturaleza del propio movimiento, y a partir de ahí se discuta cómo podemos tener una deliberación pública mucho más equilibrada y no este México antiquísimo que nos querían plantear antes de la visita de Peña a la Ibero. Sí, es que mi preocupación es esta. Yo lo planteo no en términos de descalificación, sino de preocupación del riesgo de que se pueda desvirtuar el movimiento y perder eficacia en donde ha sido más eficaz, los quieren que es tripular, ubicarlo en los no medios, tengo la menor duda. Que eventualmente puede generar una presión y un contexto de exigencia para que efectivamente los reflectores se pongan después de la elección, sobre todo en los medios, bueno, no sobre todo durante la campaña también, y ya ha habido efectos ya también, ¿no? El hecho de que el debate se vaya a difundir por el 2 y el 13, obviamente es un logro de este movimiento. Pero es decir, vayámonos sobre los medios para, como ellos dicen, abrirlos, democratizarlos, generar la competencia, porque se puede perder eficacia, sobre todo si al definirse como ocurrió en la UNAM, que ya no es que hayan varias posturas, que es normal, y que haya pluralidad, ese es parte del valor de este movimiento, sino que los posicionamientos oficiales de pronto se inclinan a la izquierda, que en sí mismo no es tanto eso, sino en el momento electoral es empezar a mandar mensajes de que nos vamos con López Obrador, que es como se puede entender, o se puede eventualmente terminar en eso, en decir que eventualmente el movimiento estudiantil es normal que se le traten de subir grupos distintos, porque tiene los reflectores, tiene legitimidad, tiene frescura, pero que ellos lo acepten. Es decir, esa parte. El problema es que lo acepten y dicen, espérense, así como le dijeron a Paco Ignacio Taibo en una... Espérate, no se trata de hacer propaganda por López Obrador, ¿no? Si acaso manifestar el antipeñismo, que es parte del origen del movimiento, porque si por otro lado están diciendo, no vamos a permitir que nos impongan presidente las televisoras, ¿no? Que es un momento. Yo puedo visualizar al movimiento en una eventual protesta postelectoral, en caso de no ganar López Obrador, pero sí descalificar la elección, a los estudiantes. Y en esa medida se les va a tender a ver, en lugar de como un movimiento plural, como el brazo estudiantil del obradorismo. Ese es el riesgo que yo veo. No digo que vaya a pasar, es el riesgo que vislumbré con lo que pasó en Ciudad Universitaria. Pues tienes razón. Creo que, como todo movimiento social que surge de esa manera, para expresar una irritación social, un hartazgo, un enojo, justificados en mi opinión, plenamente justificados, pues habrá que esperar para ver por dónde evoluciona. Me atrevo a pronosticar que el movimiento va a mantener su energía este mes, junio, y que dependerá de lo que sucede en la urna y de la manera como se acomoden las piezas, lo conflictiva que sea la jornada electoral, el manejo que tenga la autoridad electoral, porque no es lo mismo que se pueda documentar compra y coacción del voto en el 20% de las casillas. Bueno, en ese porcentaje ya hay intentos de compra y coacción en algunas elecciones locales. En el Estado de México, por ejemplo, el año pasado, ese es el conteo. Pues si es una elección sucia, estamos en un escenario diferente de si es aceptados, los resultados son aceptados por todos y todas.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice. 10 segundos. 10 segundos. Nada más que se vale ser o convertir al movimiento en un movimiento en favor de Andrés Manuel López Obrador. Nada más que sí tienen que asumir las consecuencias de somos un movimiento pro Andrés Manuel López Obrador y abrirlo, no porque se vale tener militancia política. Sí, pero que se dijera en todo caso. Bueno, regresamos al último bloque en unos minutos. Bueno, y ahora les propongo que discutamos aquí en esta mesa cuál es el origen y cuál es el destino de los cuantiosísimos recursos que reciben los partidos políticos producto de nuestros impuestos, ¿no? A pesar de la reforma electoral del 2007, la democracia mexicana sigue siendo la democracia más cara de todo el planeta. Vámonos nada más a la parte presidencial. Como los recursos que llegan a los partidos o a los candidatos se dividen con 30% de la bolsa que se les da de dinero es igualitaria y 70% es con base a la elección anterior, pues resulta que hoy el partido más rico es el PRI, después viene el PAN y después el PRD, porque así quedaron en ese orden en las elecciones. Los topes de campaña hoy en día son, eso sí son parejos para todos, son como de 500 millones de pesos. ¿De dónde vienen? Pues casi todo del sector público. Pero como en otras elecciones nos enteramos, por ejemplo, de los amigos de Fox y en el otra de Pemex Gate, PRI y PAN, ahora nos enteramos de lo que se está llamando el Charola Gate. ¿De qué se trata? De que en una cena en casa de un empresario mexicano en las Lomas de Chapultepec se juntan allegados a Andrés Manuel López Obrador y se habla, según una filtración, según una grabación de alguno de los que estuvo ahí, de que Andrés Manuel López Obrador necesitaba ¿cuántos? 6 millones de dólares para ganar esta elección y pues que se pusieran con su cuerno, ¿no? Se pasara la charola. Unos han negado esto, desde luego Andrés Manuel López Obrador lo ha negado, pero ahí está ya esta información y ante esto Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue entregar al IFE una serie de documentos diciendo aquí están mis finanzas, no hay tal. El IFE ha contestado, lo leímos todos esta mañana en el periódico, que eso no es una fiscalización, que hay formatos de auditoría para hacerlo y tenemos un problema muy grave, que no sabemos de dónde vienen los recursos, cuántos recursos se utilizan, quién y cómo viola los topes de campaña y lo peor, no lo sabremos hasta un año después de las elecciones. Si es que lo llegamos a saber. Si es que lo llegamos a Porque saber. una buena parte de la discusión desde Bien. amigos de Fox y Pemex Gate es, tenemos un órgano de fiscalización que por cierto está en la Constitución, que es muy bueno, pero los partidos políticos y los candidatos han hecho todo lo que a su alcance esté para ocultar precisamente sus formas de financiamiento. Y es curioso que seamos uno de los pocos países en los cuales no ha habido una comisión independiente que más allá de suposiciones, elucubraciones o figuraciones, acredite efectivamente el vínculo que hay entre dinero sucio y pienso, desde dinero del narcotráfico. Porque parte de lo que está en el caso de Yarrington es, le dábamos dinero para las campañas del PRI. Hasta el dinero, como se sospecha de esta reunión de los 6 millones de dólares, de los desarrolladores inmobiliarios que casualmente están encantados con el Partido de la Revolución Democrática y les ofrecían no solamente reuniones con López Obrador, sino también con el doctor Mancera, como diciendo, sigan con su especulación sobre el poniente y el sur de la Ciudad de México, incluida la supervía. Aquí total hay que aportarle a la campaña de la izquierda. No ha habido una documentación clara de cómo se están financiando las campañas. Yo recuerdo al diputado Encinas, y ahí dejo el comentario, diciendo que tenía un estudio completito de cómo se financió la campaña de Rubiel Ávila. Pues no lo hemos visto. Todo queda en acusaciones y yo sospecho que es precisamente por la mala conciencia que tienen los partidos. Ahora López Obrador dice, yo no me enteré. Y la verdad es que yo no autoricé eso. Claro, habrá quien le crea, yo por supuesto no, pero habrá un montón de sujetos que digan, como firmó un desplegado, un partidario de él, pero si esos son cacahuates al lado de lo que gasta Peña Nieto. Es decir, el problema no es hacer trampa, sino hacer trampa en 6 millones de dólares y suponer que el otro hace más. Con lo cual nos vamos pues, por la feria de la infamia, a ver quién viola más veces el código electoral, insisto, por dinero negro de los criminales y por los intereses político-inmobiliarios que mueven, por lo menos en el caso de la ciudad, buena parte de los resortes del partido que gobierna. Adelante. Hay dos niveles, creo, en la discusión de la charola
perredista o de izquierda. Uno que es la constatación de la corrupción de los gobiernos de todos los partidos, porque la especulación con el uso del suelo es patrimonio de todos los partidos. Ninguno se escapa, es la caja chica de los candidatos, de ahí van sacando el ahorro para la vejez de sus nietos, o para prepararse para la siguiente campaña, o para irse a gastar a Las Vegas. Pero separo esa realidad, y la cual es condenable, y una de las tragedias de este país es ese, y del Distrito Federal, de la relación que tiene con la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Porque aquí quisiera compararlo con la charola del 93, cuando Carlos Salinas, él sí, como presidente de la República, va a reunirse con los hombres más ricos de México, o las personas más ricas de México, para pedirles un aporte de $25 millones a cada uno. Ahí sí estábamos ante un hecho, un involucramiento activo del presidente en cuestión, del que estaba en funciones, a esta cena en la cual, dada la temporada de guerra sucia que ya empezó, vamos, y en la cual veremos todo tipo de acusaciones, yo me reservo una opinión que, por supuesto, si él sabía, pues es condenable y es punible. Pero en tanto eso se aclara, tengo mis dudas, porque forma parte, hay elementos extraños. Vamos, hay un esfuerzo deliberado por grabar las 2 horas y pico que duró la conversación. Está disponible ya la grabación de las 2 horas y media. Es en la casa de un primo de Santiago Krill, y uno se pregunta, ¿no estará involucrado el panismo? En fin, o una parte del panismo, no lo sé. Por tanto, hay una dimensión en la cual no tengo ninguna duda, son los corruptos y sobre todo con uso de suelo, y hay otra que tengo dudas de que hay un nexo directo. Es como dice Leonardo Curcio, es una cuestión de credibilidad, porque legalmente incluso pedir dinero hasta cierto límite se vale, es decir, se valen aportaciones privadas siempre y cuando luego se reporten, etcétera, en la ley electoral. Hasta el 10%. Nada más. Sí, aquí sería el punto de, en primer lugar, una cuestión de decir, estás con los empresarios, sino que la mafia, etcétera, ¿no? Por ahí vendría el golpe. Y además, 6 millones sí rebasa en todo caso lo que se estaría solicitando, pero no hay demostración de que se haya recibido. Han salido a decir algunos de los participantes de esa cena, no, pero no se recibió, una cosa es que se pida, otra es que se reciba, que ese sería lo que estaría... Pero es el punto de cuestionamiento moral, lo que se está buscando en todo caso, quien haya divulgado este asunto, y tiene que ver con credibilidad. Habrá quien piense que efectivamente López Obrador no sabía nada, no tenía nada que ver, y entonces él queda bien parado en ese posicionamiento. Claro que yo digo, bueno, eso también tiene un poco su problema, porque si cuando recordamos lo de Bejarano y lo de Ponce, que él también dijo, yo no sabía, me estoy enterando, bueno, pues entonces alrededor te puede generar mucha corrupción sin que se entere el jefe, ¿no? Con colaboradores que de pronto están haciendo quién sabe qué cantidad de cosas y el jefe quién sabe qué está pensando. Eso tampoco es una garantía contra la corrupción. Pero habrá otros, como dice Leonardo, que no le crean, y entonces por ahí podría venir ese golpe que no pasará, creo yo, a cuestión legal, salvo que se demuestre eventualmente y se haga una investigación seria, de si se recibieron o no, por dónde, cómo, qué tanto. Faltará mucho para saberlo en todo caso, sino en términos electorales, que mucha gente diga, bueno, pues si se está hablando de honestidad, de impecabilidad, se enoja con Sicilia porque cómo lo pone en el mismo nivel que los demás, si él está por encima de todo, y que eso le puede afectar un poco su imagen en términos electorales. Nada más para terminar, lo de la ley de la fiscalización es muy grave, porque también se acusa a Peña Nieto de rebasar los topes de campaña, cosa que no descarto que pudiera estar ocurriendo. Y la ley dice que en tal caso se puede perder el registro, el registro como candidato, se puede perder Pero si lo van a hacer hasta un año después, pues, los efectos de la ley, la sanción estipulada por la ley, pues, se pierde completamente. Es desde luego una ley que no sirve. Por esto que estaba mencionando José Antonio, si a mí me preguntaran, yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene toda la razón cuando hizo aquella declaración de que Enrique Peña Nieto en la primera semana de campaña se debe haber gastado todo lo que estaba
todo lo que permite la ley para gastarte en los 90 días de campaña. Pero si Enrique Peña Nieto se lo gastó en 3 días, ¿sí? A lo mejor Josefina se lo gastó en 4 y él se lo gastó en 5. Sabemos, ¿sí? No, claro, no podemos probar, como no podemos probar lo de los desarrollos inmobiliarios. No puedo traer yo aquí a un desarrollador y que dé la cara frente a Canal 11 y diga, oiga, sí, a mí me cobraron en la jefatura del Distrito Federal una mordida de tanto. Pues es muy Estamos difícil esperando lo de Walmart, que todavía nos la deben. Todavía nos deben esta. Ahora, lo que sí sabemos es que nadie ha negado la existencia de esa cena, nadie ha negado que se haya pedido. Ya el hecho de pedirlo es un acto de corrupción, porque yo puedo ir contigo, Sergio, y decirte, oye, Sergio, ¿me podrías, por favor, dar conseguir este dinero de malas maneras? Ya sabes que te tú lo me dices que no, bueno, pero bueno, ya te lo pedí, ¿no? O sea, tú no cometiste el delito, pero yo sí estaba tratando de hacer una cosa falta por el estilo, ¿no? Entonces, pues sí será parte de la guerra sucia, José Antonio, que se está llevando a cabo contra Andrés Manuel López Obrador, pero es lo mismo que pasaba con Yarrington, ¿no? Que decíamos, no, pero es que es guerra sucia. No, bueno, si es delito, es delito. Y es delito pasarnos del tiempo programado para este Canal 11. Nos vemos aquí la próxima semana. Quédese con nosotros esta semana que viene.